También muchas gracias a mi partido, Acción Popular, a los originarios, a la mesa que está acá de honor, a los que han organizado este evento, sobre todo a Dolores Viola, que es el encargado de las capacitaciones a nivel nacional y que justamente en el evento que se hubo en Cineguía se dijo que iba a ser este evento Marco Regional Sur, conjuntamente con acá el concesionario del Risueño y el equipo que lo acompaña en Arequipa. Como ustedes han podido apreciar, es un evento bastante relevante, bueno, y que nos va a impulsar a que el próximo año sigamos con estos eventos. Y aprovechando acá el presidente del partido, Julio Chávez, y el secretario general, Juan Abad, que eso siga, continúe, porque tenemos que recorrer el país. Tenemos que llegar a todos los lugares, pueblo por pueblo, militante por militante, para que vuelvan a las bases, a los valores de los principios de Acción Popular. Lo que me toca a mí el día de hoy es lo que va a ser el funcionamiento del Congreso Bicameral. Como ustedes saben, a partir de 2026 ya no va a ser un Congreso unicameral, sino va a haber un Congreso bicameral en Cámara de Senadores y Diputados, como históricamente ha sido el común denominador de nuestro Congreso, de nuestra historia republicana. Acá también Vitocho, que es casi un historiador de nuestra historia republicana y el derecho, no deja mentir. Vamos pasando, y yo creo que esta ponencia, no, presidente, muchas gracias. Este índice, no se preocupe, es un índice que se va a tratar tranquilamente en los tiempos de usted, de lo que es la historia y la reseña de nuestra historia constitucional. Primero, el Estado peruano ha tenido 12 constituciones, por favor, el siguiente. 12 constituciones, sin incluir la Constitución de 1837 de la Confederación Perú-Boliviana. En estas 12 constituciones hemos tenido 3 congresos bicamerales, un congreso bicameral y 8 congresos bicamerales. Es decir, la bicameralidad ha sido siempre nuestro modelo republicano parlamentario. Y la excepción fue siempre el Congreso unicameral. Y, ojo, acabo de ser crítico de algunas leyendas urbanas, y por suerte, acá todos somos militantes de Acción Popular, todos somos religionarios, y ninguno es un fujimorista escondido, o como me dice, que está ahí encalejado. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, cuando se dio un autogolpe en abril de 1992, ¿por qué creen que se eligió el modelo bicameral? Para poder controlar mejor al Congreso. Es más fácil controlar en esta época, porque no se cambia 130 congresistas a 120 congresistas, que una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Era más fácil corromper a ciertos congresistas para generar las mayorías mínimas para sus leyes. Entonces, por favor, cuando vean ahí que acá Morita, que Fujimor y demás se revientan pues diciendo de que la bicameralidad se logró gracias a ellos, más bien ellos rompieron la bicameralidad. Ellos dieron el autogolpe y también derogaron, invalidaron, quebraron el Estado Constitucional de Derecho y la Constitución de 1979, que sería históricamente nuestro modelo bicameral. Ahora sí, volvimos a la bicameralidad de 2016. Una bicameralidad que también tiene sus críticas, porque también ustedes van a ver que las funciones que va a ejercer la Cámara de Diputados denominada Cámara Baja, respecto de las funciones que va a ejercer la Cámara de Senadores de la Cámara Alta. La Cámara de Senadores es una supercámara, porque puede hacer y deshacer lo que haga la Cámara de Diputados. Va a poder elegir a los representantes, a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, directorio del Banco Central de Reserva, ratificar la Contraloría de la República, a la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFPs. 60 personas van a tener ese superpoder. Y eso, a ver, ¿quién controla?
a esta Cámara Alta. En su momento, coincidiendo con la historia de nuestras constituciones, la historia constitucional nos ha demostrado que la bicameralidad siempre ha sido un modelo en donde se busca que el Parlamento tenga un self-restraint, es decir, un autocontrol. Que la Cámara Alta controle la Cámara Baja y viceversa. Pero como veremos, esto no va a ser posible, o no lo es la realidad conforme está aprobado en este Congreso de la República, siendo sí. Vamos a entrar en lo importante. La nominal cameralidad se puede caracterizar por los siguientes criterios, según el profesor y el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Uribe, que inclusive estuvo con Vitocho y con Dios Orihuela en el Congreso de la República debatiendo sobre cómo debe ser el Senado y la Cámara de Diputados sus reglamentos. Dijo que en su criterio con una bicameralidad es el ejercicio de funciones privativas en cada una de ellas, es decir, que cada Cámara sepa cuáles son sus funciones y las cumpla sin impedir las funciones del otro, que siempre existe un nivel de participación en cada Cámara en las diversas fases del proceso legislativo, es decir, si la Cámara Baja propone y le aprueba un dictamen, la Cámara de Senadores sea la que lo revise, y viceversa. Veremos que en el modelo peruano que está aprobado va a ser así, y que según los regímenes respectivos, que el constituyente ha buscado siempre compensar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores dos momentos. Una Cámara de Diputados es la Cámara que escucha más a la ciudadanía y una Cámara de Senadores más reflexiva, que justamente baja un poco los impulsos de una Cámara más joven y una Cámara más reaccionaria. Sí. También en el cameralismo hay que también siempre tener en cuenta dos temas. Lo que se denomina el bicameralismo perfecto y el imperfecto. El bicameralismo perfecto se denomina cuando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen las mismas funciones, es decir, ambas legislan, ambas hacen control político, ambas designan a los funcionarios. Mientras que lo que se denomina el bicameralismo imperfecto es de que una Cámara de Diputados tiene solo una función específica que no es correspondida por la Cámara de Senadores y viceversa, es decir, tienen funciones distintas y cada una las realiza de manera diferente a la otra. Siguiente. Con la ley 31.978 se aprueba la reforma constitucional de la Constitución de 1993, que adopta un modelo de sistema bicameral imperfecto en nuestro Estado peruano desde el año 2026. Es decir, vamos a tener una Cámara de Diputados con funciones específicas distintas a las funciones que realiza la Cámara de Senadores. Claro, entonces, ¿qué nos lleva a esta primera reflexión? La primera reflexión de que, dependiendo de los candidatos y de las aspiraciones de cada uno de los militantes, ya sea para diputados o como para senadores, se va a tener que tener en cuenta muy claro qué es lo que se busca hacer. Van a querer ser fiscalizadores, controladores políticos, legisladores, o ser más una cámara de revisión, de designación de los funcionarios, de aprobar inclusive el presupuesto del Estado, que está justamente designado a una de las cámaras de manera exclusiva. Todo eso tenemos que tener como reflexión para futuras elecciones. Por eso que justamente ayer conversábamos con unos militantes de que no es que los militantes quieran postular a lo que quieran, claro, solo quieren postular, pero que sepan bien cuáles van a ser sus deberes, de ser elegidos. Una segunda reflexión. Entonces le decía que
si hay acá un fujimorista declarado, que se retire. ¿Por qué? Porque ya con esta reforma constitucional aprobada, la constitución originaria del fujimorismo del 93 ya casi no queda nada. Porque la constitución del 93 era 65-70% 98, igual que la constitución del 79. Hasta antes de la reforma de la bicameralidad, ya se habían hecho más de 45 reformas constitucionales. Y con la bicameralidad ya hay más de 100, entre inclusiones y reformas. Entonces, la original de lo que es la Constitución de 1993 es el capítulo económico con algunas disposiciones. Y de ahí nada, pagamos nada. Entonces, si queremos decir de que se quiere, inclusive, que vuelva la firma de Fujimori, la Constitución que Fujimori promulgó no existe. En la realidad, o me equivoco, no existe. Con esta reforma de manera. Entonces, por favor, a nuestros correligionarios, estos que se denominan archimuculistas en el Congreso, piensen eso antes de si quieren firmar una iniciativa legislativa de ese tipo. Sí, por favor. Como les señalaba, tenemos un bicameralismo imperfecto. Es decir, vamos a tener funciones específicas para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores. Y esto se va a apreciar en el artículo 102b de esta reforma constitucional, que dice que las atribuciones a la Cámara de Diputados: 1. Aprobar las propuestas normativas a ser emitidas al Senado conforme a su reglamento. 2. Interpelar y censurar a los ministros de Estado. 3. Otorgar y revisar la confianza plantada por iniciativa ministerial. 4. Conformar comisiones investigadoras con la finalidad de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Y 5. Ejercer además atribuciones que señala la Constitución y las que son propias de su función. Usted decía, van a tener funciones que no hace el Senado. Una de ellas, la interpelación y censura de ministros. El Senado no va a poder interpelar y censurar ministros, sí lo va a hacer la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el objetivo de la argumentación que ha dado este Congreso? Que, valga la verdad, los que recibieron las comisiones saben de derecho constitucional lo que dice la cocina, nada. El gobierno sabe y los INEX. Entonces, ¿cuál es la idea de la interpelación que esté sobre la Cámara de Diputados? Que sean los representantes de la voluntad popular, los más cercanos a la ciudadanía, quienes hagan saber al gobierno que sus políticas sectoriales están equivocadas. Y van a ser solo los diputados y la Cámara de Diputados, en el 2016 en adelante, quienes podrán interpelar y censurar. Son los únicos. Los senadores podrán estar ahí, participar, escuchar, inclusive tomar la palabra, pero votar para la interpelación, votar para censurar a un ministro, solo va a ser de la Cámara de Diputados. Otro tema importante: si ustedes ven el inciso 1 del artículo 102, literal B, de esta nueva parte de la Constitución, dice que la atribución de la Cámara de Diputados a aprobar las propuestas normativas a ser emitidas al Senado conforme a su reglamento. Aquí, claro, quien va a poder aprobar inicialmente propuestas legislativas, leyes, es la Cámara de Diputados. Pero lo que van a ver más adelante es que son los senadores que van a poder recibir lo que apruebe la Cámara de Diputados y luego de eso hacer modificaciones, reformularlas, hacer cualquier cambio. Es decir, entra de la Cámara de Diputados una iniciativa A y puede salir publicada una versión B, porque no hay remisión a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados la aprueba, y a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores puede hacer lo que quiera en ese sentido. Por eso he señalado que son una Cámara que va a tener un gran poder respecto a la Cámara de Diputados.
porque inclusive no hay revisión. Cuando en teoría, si hay una observación, hay una modificatoria, una reforma total de la iniciativa, deberían devolverla a la Cámara de origen. Esto no se hace. Luego también, pues es importante, revisen lo que es la atribución del inciso 4. Conformar conclusiones investigadoras con la finalidad de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Repito la importancia de tener en cuenta que si uno quiere dedicarse a lo que es el control político, la Cámara de Diputados va a ser la que se encarga de ello. La Cámara de Senadores, no tanto. Inclusive, estas son, como he mencionado, una área que en realidad no es perfecta, funciones exclusivas dependientes entre cada una de las cámaras. Ahora sí, señor Guillermo. Bueno, esto es lo que también regula el nuevo artículo 71 de la Constitución, que dice lo siguiente, ¿no? Y se le agrega esta última modificatoria. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando la Cámara de Diputados lo toma de interpelados. Este se ha agregado a lo que ya existe en nuestra Constitución política para resaltar que solo van a poder ser y ejercer la interpelación, la censura de ministros, la Cámara Baja. Sí, por favor. Un tema que también, y esto lo ha mencionado nuestro correligionario, el nuestro del partido Díaz Orihuela, sobre que ya han convocado a varios exparlamentarios para comentar el reglamento de las cámaras, de diputados y de senadores. Hoy por hoy, la única iniciativa, más o menos, que sirve de base para el debate en esta Comisión de Constitución del Reglamento del Congreso actual es el proyecto de ley 8663-2024 CR, que plantea un reglamento de la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley, si por favor, en su artículo 42 establece estructura y reglas de las sesiones y establece cómo va a ser la interpretación de los ministros. Y está en el último párrafo que establece que dice: los ministros que concurran al pleno de la Cámara de Diputados lo hacen en las mismas condiciones que los diputados, pero no tienen las prerrogativas propias de un grupo parlamentario, no pueden votar sino por diputados. Se asemeja mucho al reglamento actual del Congreso y lo que establece nuestra Constitución actual, relacionado con que cuando se interpelan los ministros acuden al Congreso, participan, pero no tienen voto en las sesiones del Pleno. Y eso también, digamos que se mantiene en que nuestra Cámara de Diputados va a ser muy similar a lo que hoy por hoy tenemos en nuestro Congreso bicameral en cuanto a las funciones de control político. Sí, por favor. La Cámara de Diputados va a tener 3 procedimientos parlamentarios específicos, clasificados por el procedimiento legislativo, procedimiento de control político y los denominados procedimientos especiales. El procedimiento de control político, ¿qué le va a corresponder a la Cámara de Diputados? La interpelación de ministros, la invitación a gobernadores regionales para que informen, la estación de preguntas a los ministros, la solicitud de información a los ministros y a la administración en general, la censura y el otorgamiento de confianza a los ministros, la investigación de cualquier asunto de interés público e inicio ante juicio político. Esto último es importante porque se le está dando a la Cámara de Diputados lo que es la acusación constitucional. La acusación constitucional de juicio político para investigar a actos funcionarios va a recaer ahora en la Cámara de Diputados. La subcomisión de acusaciones constitucionales, que ahora pertenece a lo que es la Comisión Permanente del Congreso de la República, va a estar ahora en la Cámara de Diputados. Sí, por favor. Hemos conversado, vamos a lo que son principales normas constitucionales sobre el fortalecimiento del control político, por favor. ¿Siempre? ¿Vale? Fortalecimiento del control político. En la Cámara de Senadores es también la que le permite el artículo 100 nuevo
le otorga al Senado la potestad de suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado de ejercer la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. ¿Qué significa ello? Que mientras la Cámara de Diputados va a poder iniciar lo que hace la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente del Congreso actual, que es llevar hasta cierto punto las investigaciones y formar inclusive la acusación constitucional a un alto funcionario, va a ser la Cámara de Senadores la que decida el sueldo. Es decir, la Cámara de Diputados va a tener todo el trabajo, toda la labor de investigar, de hacer el informe de hecho, escuchar a las partes, iniciar las indagaciones, y va a poder emitir un informe de acusación contra este alto funcionario para inhabilitarlo hasta por 10 años. Pero ¿qué pasa si el Senado dice no? Si la mayoría de los 60 senadores decide no acusar. Por eso decía, la Cámara del Senado es una Cámara que tiene un superpoder dentro del Parlamento. Ahora estamos pensando que estamos muy lejos de las elecciones generales, mentira. Ya la tenemos. En abril del próximo año inicia el programa electoral. Tenemos que ir pensando cómo, como partido, vamos a establecer también altos estándares para ver cómo controlar cuando tengamos nuestros senadores allá y que este superpoder sea controlado también por los principios y valores del partido. También, respecto a la inversión económica, muy importante que mencionaba el coordinador de Venezuela, es que una ley que justamente busque el presupuesto de la República o que busque cualquier tema de iniciativa de inversión privada, ahí sí va a tener que tener la conjunción de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo cual es interesante y que es bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera se va tocando. De esta manera vas a establecer la responsabilidad o la corresponsabilidad tanto de la Cámara de Diputados o representantes de la República como el Senado que tiene que controlar el mismo. Lo cual también podría generar una mayor fiscalización y que, por ejemplo, en la ley de presupuesto no existan estos proyectos que entran, como que dicen, a última hora y que luego, lamentablemente, sabemos que son parte de un resultado de corrupción. Cuestiones que se deben abordar, creo yo, en los reglamentos del tanto de Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, es cómo regular el procedimiento de vacancia de la Presidencia de la República, cómo se debe establecer el nombramiento y ratificación de altos funcionarios, porque si bien quien tiene que decir por quién va a ser el magistrado del Tribunal Constitucional, quién va a ser el defensor del pueblo, quién va a ser el director de bancos de reserva, cómo se va a ratificar con la República, cómo se va a ratificar a los superintendentes y los AFPs, le corresponde al Senado, se podría también en los reglamentos permitir la participación de la Cámara de Diputados haciendo en el procedimiento legislativo una revisión previa. Ellos propongan la terna y que la Cámara de Senadores, como manda ahora la reforma constitucional, sean quienes elijan. Luego también en la elaboración del reglamento también se tenga en cuenta la posibilidad de que coincida por lo menos en se elijan a los altos funcionarios administrativos de manera conjunta, porque si bien va a haber un oficial mayor para el Congreso en general, va a haber un director para la Cámara de Diputados, un director para la Cámara de Senadores, pero el oficial mayor al final decide el Senado, lo cual me parece que podría haber ahí una cierta reforma en el reglamento, porque en la propuesta de reglamento se da bastante exclusividad y fuerza más al Senado. ¿Por qué hay preocupación? Porque cuando le das un superpoder o bastantes atribuciones a un ente, ¿qué lo puede pasar? Que el poder lo corrompa. Y esto es lo que debemos evitar como partido. El Partido Popular siempre es un partido que ha buscado la democracia, ha buscado siempre evitar la arbitrariedad y siempre que prevalezca el principio de separación de poderes, incluso dentro